Bien, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Un pasaje que seguramente la mayoría conocen, algunos hasta de memoria se lo saben, y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Quiero esta mañana, mis hermanos, dar un mensaje. Siempre es para todos, a todos la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, dice la Biblia. Pero creo que es en particular para los jóvenes. El domingo pasado, siempre que ahorita hemos tocado hombres y mujeres de la Biblia, ya ven que nos hemos ido alternadamente, un hombre, una mujer, y resulta que pues terminando Ana, pues tocaba un hombre, y la verdad es que no sabía cuál podría seguir. Y realmente el otro día me preguntó alguien, es que usted, pastor, pues ya se la sabe. No, nos toca como pastores orar, Señor, ¿qué es la palabra que necesitamos? Porque no se para uno a ver qué les traigo. Entonces, terminando ese tema de Ana, pues estaba llorando durante la tarde y decía pues David, y estaba yo pensando en Abraham y tantos hombres de la Biblia. Pero de verdad, ya como a las 2 de la mañana, Dios puso en mi corazón un hombre, ahorita les digo quién, pero hasta desperté a mi esposa y le digo, ya sé quién, Gaby. Va a ser fulano. Y me dijo ella, está bien, bien por ti, me dice. Estaba más dormida que despierto. ¿A quién se le ocurre, no? Despertarla a esa hora. Pero es que fue algo así que el Señor puso en mi corazón. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que gracias por ser la ayuda idónea, es que yo puedo prepararme y compartir la palabra de Dios. El asunto es pues que Dios trajo a mi corazón este versículo que todos conocen. Y ahorita les digo de qué joven vamos a hablar, porque vamos a hablar de un joven, pero bien jovencito, que realmente vivió una vida íntegra delante de Dios. Entonces, porque hemos hablado comenzamos con Ruth, pues una esposa, viuda, nuera, luego vimos a Enoc, un hombre que vivió bastante. ¿Cuántos años vivió Enoc? 900 y tantos, caminó con Dios. Luego vimos a Ana, muy enfocado a las esposas, al esposo, una madre de fe, de oración, de entrega. Y este versículo dice algo maravilloso, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Miren, déjenme hacer una reflexión antes de ver algo de este versículo. En el mundo en general es muy común oír frases como, pues son jóvenes y por eso están así. Son jóvenes y pues les toca, están en rebeldía, en el reventón, pues así es la juventud. ¿Sí o no piensa así la gente? Así es la juventud y no hay remedio y así tiene que ser. ¿Será así? ¿Que así tiene que ser la juventud? ¿Será la juventud sinónimo de fiesta, reventón, apartado de Dios? Porque la gente, hasta hay gente que le dice, aprovecha ahorita que eres joven, dale vuelo a la hilacha. Ya cuando seas grande, pues ya te dedicas a cosas serias, te casas, te pones serio, pero ahorita que eres joven, pues aprovecha. ¿A poco no es un pensamiento que permea gran parte de la sociedad de nuestros tiempos? La Biblia dice en Santiago 5:16, en Efesios 5:16, que lo que debemos hacer todos es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. El caso es que, pues así es común oír este tipo de expresiones. Yo he oído papás que dicen, es que mi hijo está así porque es joven. O sea, como si la juventud fuera un problema. No, es que así son los jóvenes. Así son, o así se los hemos permitido, o así los ha hecho el mundo y la sociedad en que vivimos. ¿Será que ya ser joven
es sinónimo de que, bueno, es la etapa de la rebeldía, es la etapa de comamos y bebamos y hagamos y deshagamos. ¿Será así? ¿Los jóvenes estarán destinados a vivir así? Bíblicamente no, mis hermanos, y lo vamos a ver en esta mañana. Pero nada de que así son. No tiene por qué ser así. Incluso hay un filósofo que tiene una frase, un filósofo muy equivocado en esta frase, pero dice lo siguiente: la juventud es una enfermedad que se cura con los años. ¿Tendrá razón este filósofo? O sea, eres joven. Fíjense, comparar la juventud, cuando la juventud es cuando el joven debería acordarse de su creador, y este dice, no, la juventud es una enfermedad. El único remedio es que pasen los años, que crezcan, que maduren, pero la juventud es una enfermedad. ¿Tendrá razón ese filósofo? Por supuesto que no. A la luz de la Biblia no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. A ver, ¿cuántos son jóvenes aquí? Digo, entiendo que yo me siento muy joven, pero a ver, de 30 para abajo, de 32 pues, ¿no? A ver, ¿cuántos jóvenes? Mire, a ver, ahí está, jóvenes, y hay varios, miren, jóvenes y adolescentes. Ahorita van a ver la palabra de Dios cómo nos va a hablar. Dice Eclesiastés 12:1, a ustedes jóvenes, porque ya los que ya no somos jóvenes, pues ya no estamos jóvenes para acordarnos en nuestra juventud. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Déjenme, se los leo en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Vean, dice acuérdate. Esta palabra acuérdate es una palabra hebrea que significa tomar en serio. Significa tener en mi pensamiento siempre presente. ¿A quién? A Dios, a tu Creador, al Dios de la palabra de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra. La Biblia dice, tenlo siempre presente. Todos, por supuesto, pero aquí le dice a los jóvenes: jóvenes, tenlo presente en toda tu vida, en todo lo que hagas. Tenlo presente en tu memoria, en tu pensamiento y en tu corazón, dice la palabra de Dios. Y esta palabra, acuérdate, habla de que quien realmente lo tiene presente, tu vida es diferente. Porque si lo tienes presente y está en tu mente y en tu corazón en todo momento, no harías muchas de las cosas que hoy haces. Si lo tienes presente, no harías eso que sabes que a Dios no le agrada. Y lo que la Biblia dice, pues, que si tú eres joven, lo mejor que hoy puedes hacer no es darle vuelo a la hilacha, es acordarte de tu Creador, dice la palabra de Dios. Entonces, a la luz de la Biblia, la juventud no tiene por qué ser sinónimo de rebeldía, de pachanga, de reventón, y pues son jóvenes y ahora hay que darles chance, ya vendrá tiempo. ¿Ya vendrá tiempo? ¿Cómo sabes si vas a vivir mañana? Dios tiene un propósito mucho mejor para la vida de los jóvenes que el que la sociedad de nuestros tiempos está presentando. Hoy la sociedad dice, no, diviértete. Hoy en la mañana estaba yo viendo las noticias, ahí mientras hago algo de ejercicio estaba yo viendo Milenio Noticias y pasaron un reportaje de puros jóvenes que están estudiando licenciaturas y maestrías, pero que previo al regreso a clases hacen unas pachangas y un reventón y justamente decían, es que somos jóvenes, ¿tiene que ser así? No necesariamente. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 11:9, un poquito antes de este pasaje, algunos versículos antes. Fíjense lo que le dice Dios a los jóvenes. Dice: alégrate, joven, en tu juventud. En el original hebreo significa que la juventud es hermosa, porque es cuando tenemos fuerzas, tenemos mayor vigor, ¿sí o no? Ya cuando vamos creciendo, no es lo mismo, ¿cómo dice el dicho? Los tres mosqueteros que 20 años después, o ya no me acuerdo.
Pero bueno, dice, alégrate, joven, en tu juventud. O sea, la juventud es hermosa, es una etapa de vigor, de fuerza. Dice, y tome placer tu corazón en los días de ¿qué? De tu adolescencia. Es decir, habla, disfruta cada día. Pero escuchen, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y hasta ahí uno diría, pues es una invitación a hacer lo que quieras. Pero vean lo que dice. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará Dios. Entonces, este versículo no es una invitación a vive la vida loca. Este versículo es una invitación a entender que Dios todo lo va a juzgar. De hecho, dice el siguiente versículo: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne, ¿qué? El mal. Escuchen, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En otras palabras, se acaba. El que es joven dice, ahorita me quiero comer el mundo, ahorita voy a hacer y deshacer, ya habrá tiempo. ¿Ya habrá tiempo? Muchos ni adultos llegan, porque vemos en las noticias cuántos jóvenes mueren por andar en el alcohol, por andar en el reventón, en la fiesta, porque iban manejando y el otro iba manejando en estado de ebriedad y chocan y mueren. Y la palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador. Disfruta tu juventud acordándote de tu Creador ahora que puedes. Ahora que eres jóvenes. Yo sé que alguien dirá, pues es que es difícil. Es que es difícil vivir la vida que Dios nos enseña en su palabra. Es que la juventud hay que aprovecharla. Ahora es cuando debes de acordarte de tu Creador. Este es el tiempo, jóvenes. Este es el tiempo. Alguien puede decir, es que pastor, está difícil el mundo, las tentaciones. ¿A poco no este mundo está lleno de tentaciones? Vas a la escuela, vas al trabajo, y los jóvenes, para todos, pero siento que los jóvenes es un área donde el enemigo está bombardeándolos, porque si los atrapa de jóvenes, vas a tener ancianos apartados del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, acuérdate. Toma en serio a Dios ahora que eres joven. Realmente acércate a Dios. Es que está muy difícil, hermano, la tentación, la escuela, no sabe, las mujeres, los hombres, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Saben que no está difícil? Está imposible sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo sí te doy la razón, está imposible. No solo difícil, es imposible. Jesucristo dijo en Juan 15:5 al final, separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Quieres realmente vivir una vida que agrada a Dios? Necesitas acercarte a Dios. Necesitas a Cristo en tu corazón y en tu vida. Necesitas que Cristo realmente sea el Señor y el Salvador de tu vida. Sin Cristo no se puede. ¿Cómo le hacemos? Fíjense, hay un salmo, el Salmo 119:9, dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿cómo puede el joven vivir un camino limpio, íntegro? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Esa palabra guardar en el hebreo significa valorar y obedecer. Porque antes de obedecerla necesito valorarla. Saber que es la palabra de Dios. Y si yo vengo a la palabra de Dios, valoro la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, medito la palabra de Dios, dice este pasaje, vas a limpiar tu camino, vas a andar en un camino íntegro. Dice una versión, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Ahí está el secreto. Ven a la palabra de Dios. Un evangelista de los años 1800 que se llamaba Moody, o se apellidaba Moody, dijo lo siguiente, es una frase que les he repetido aquí, dice: ¿la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia? ¿Qué vas a escoger? ¿La Biblia o el pecado? ¿Quieres apartarte del pecado? Ven a la palabra de Dios, ven a Jesucristo. Sin Cristo y su palabra no se puede. Sin Cristo y su palabra, cualquier persona, y jóvenes hoy en particular, pues no podrá vivir una vida agradable a Dios. Vivirá lo que todo el mundo hace, va a hacer lo que la mayoría.
la mayoría de los jóvenes andan en el camino de las mayorías. Pero hacer lo que la mayoría hace no es sinónimo de hacer lo correcto. Mucha gente dice, todos lo hacen, la mayoría lo hace. Y quiero decirles el destino de las mayorías, Mateo 7:13. Dice, entrad, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, entiéndase, al infierno. Ancha, ese es el camino de las mayorías. Vean ahí, versículos, ahí mismo dice, y muchos son los que entran por ella. ¿Quiénes son los que entran por el camino que lleva a la perdición? Muchos. Esa palabra muchos significa la mayoría. Ese camino de la perdición, quiero decirles, es el camino de la mayoría. Jóvenes, ¿quieres ser de la mayoría? De la mayoría que van por este camino y que se están perdiendo sin Cristo. Esa es la triste realidad de la juventud y de la gente en este mundo. La mayoría prefiere la puerta, el camino espacioso, el camino ancho y espacioso, que es el de vive la vida loca. Pero hay otro camino, dice el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y aquí se refiere a la vida eterna. Y vean ahí lo que dice. Y pocos son los que la hallan. ¿De quién quieres ser esta mañana? ¿De los muchos que andan haciendo lo que se le da la gana y vive la vida y tú que eres joven, ahora es cuando? ¿O el camino de los pocos que hallan el camino? Y el camino ya lo sabemos, Juan 14:6, es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Fíjense que Cristo dijo, soy el camino, o sea, no un camino de muchos, soy Él, significa el único camino, la verdad y la vida. Y esa es una decisión personal. A lo mejor de chiquito, joven, te llevaban a la fuerza a la iglesia, órale. De joven tú decides si realmente vas a andar por el camino de la mayoría o por el camino de los pocos, pero que van directo a la presencia de Dios, dice la palabra. Es tu decisión acordarte o no de tu Creador ahora que eres joven. Como niñitos ahí los traemos, pero ahora que eres joven, tú sabes lo que vas a decidir. Por eso dice aquí Eclesiastés 12:1, pues dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Es como decir, acuérdate ahora que eres joven, antes de que llegue la enfermedad, la vejez y las consecuencias de no haberte acordado de Dios. Un día un anciano me dijo, ¿cómo me arrepiento de que de joven me hablaron de Jesucristo y no hice caso? Y quizás hay alguien que diga, ¿cómo no me acerqué de joven? Y tú que eres joven, aprendamos de esa experiencia. Ahora que eres joven, tienes esa gran oportunidad. Muchos de los que están aquí de jóvenes nunca supieron de Dios. Nunca tuvieron la oportunidad de que sus papás le dijeran, mira, esto es lo que dice la Biblia. Mira, la Biblia dice. Y ahora tú que eres joven, estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que te lleva a la vida eterna. Acuérdate, antes, esta frase significa antes de que vengan las consecuencias de vivir apartado de Dios. ¿Cuántos jóvenes a los 25, 30 años ya llevan un divorcio, ya se casaron, ya se separaron, ya hicieron y deshicieron? Y dice, ¿cómo la regué? Porque no te acordaste de tu Creador en los días que eras joven. Es Dios que te da la oportunidad ahora que eres joven de acercarte. Él ya lo hizo todo, ¿eh? En la cruz del Calvario Jesucristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre, Él ya lo hizo todo. Tú estás escuchando el mensaje, te toca a ti si decides acordarte, tenerlo presente en tu vida y en tu corazón, o de plano seguir viviendo como tú quieres. Pero hoy que eres joven y que a lo mejor muchos dicen, no pasa nada, muchos se sienten bien fuertotes, bien valientes. Yo he oído jóvenes que hasta platican como con orgullo sus pachangas, ¿no? Y es que ayer me tomé 6 de Hidalgo y nadie me ganó.
¿Y a dónde te va a llevar eso? No, ayer anduve con fulana y antier con sutana. ¿A dónde te va a llevar esa vida? De pecado. La Biblia dice que al infierno. Tengo que hablarlo con esa claridad. Jesucristo dijo en Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. En otras palabras, mis hermanos, no le demos vuelta. La vida de pecado te puede llevar al infierno si no te arrepientes de tus pecados. Entonces, está en ti tomar la decisión de Hechos 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? Me acuerdo de ese pastor allá en Buenavista, en la calle Tanque, que decía, y estaba medio loco el pastor, pero citaba la palabra. No esperes a que llegue eso. No esperes a que llegue ese día. Acuérdate, dice la palabra de Dios. Acuérdate. Y claro que a la luz de la Biblia sí puede haber jóvenes entregados que vivan vidas santas, que vivan vidas de integridad. Y se los voy a demostrar con un joven de la Biblia. Hay muchos en la Biblia. Hay jóvenes que vivieron vidas íntegras y que no tuvo que ser como aquel filósofo dijo, de que la juventud es una enfermedad. La juventud es una oportunidad para servir a Dios con toda la energía y fuerzas que te da la propia juventud. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay un anciano en la Biblia, probablemente David, yo estuve escudriñándole, lo más probable que es David, pero fíjense lo que dijo en el Salmo 71:5. Imagínate que llegues a tu edad anciana y puedas decir esto: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Qué hermoso llegar a la edad adulta, cuando ya pintan las canas, y recordar: gracias, Señor, que desde mi juventud te conocí. Esta es una oración de un anciano que tuvo la gracia de acercarse a Dios, de acordarse de su Creador en los días de su juventud. Entonces, les digo, en la Biblia hay muchos ejemplos. Hoy les voy a hablar de uno de ellos. ¿Y saben cómo se llama? Daniel. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? A ver, quiero saber para ubicarme hasta dónde me voy o me regreso. Daniel, hasta un libro hay en la Biblia que se llama ¿cómo? Daniel. Son 12 capítulos. Daniel fue un joven, después hombre de Dios, que Dios le dio una revelación impresionante de los acontecimientos futuros que hoy estamos viviendo. En aquel tiempo Dios le dio la revelación del último gobierno mundial que gobernará en esta tierra. Daniel. De hecho, el libro de Daniel debe leerse conjuntamente con Apocalipsis. Es una revelación impresionante. No vamos a hablar de eso en este tema de la vida de Daniel, pero quiero que vean todo lo que la revelación que Dios le dio, además de que lo bendijo grandemente, pero vamos a ver dónde comenzó Daniel. ¿Qué es lo que caracteriza la vida de este joven? Fíjense, Daniel 1:8. Daniel 1:8 es el resumen de la vida de este joven. Vean lo que dice aquí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Antes de analizar este versículo, déjenme ponerles en contexto el lugar y el tiempo que vive Daniel, porque es importante. Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. Ahorita lo vamos a explicar, pero déjenme ponerlos en el contexto. Daniel 1:1 y el 2 también vamos a leer. 1:1 dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, estamos hablando del pueblo de Dios, vino Nabucodonosor,
un rey pagano, un rey de Babilonia. Y vino a Jerusalén y le salió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Miren, no vamos a escudriñar todo el versículo, pero quiero ubicarlos en el tiempo. Esto sucede en el año aproximadamente 600 años antes de Cristo. En aquel tiempo había un imperio en esta tierra, el Estados Unidos de nuestra época, pero allá, que se llamaba Babilonia. Pueblo pagano, pueblo que no amaba a Dios, por supuesto. Tenía un rey, ¿cómo se llamaba? Nabucodonosor. Y si leen el versículo 2, se darán cuenta que Dios permitió que Nabucodonosor fuera a Jerusalén y los derrotara. Los tomó presos, cautivos. Nabucodonosor, el rey pagano, venció al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios. Si ustedes leen la historia, se darán cuenta que el pueblo de Dios se había apartado de Dios, había estado en pecado, y Dios mismo entregó al rey Joacim en manos de Nabucodonosor. Lo cual me habla de una verdad importante, mis hermanos. La Biblia enseña que nuestros pecados nos tienen que alcanzar. Dice la Biblia en Números 32:23 que tus pecados y mis pecados, tarde o temprano, te van a alcanzar. Tarde o temprano verás las consecuencias. Por lo tanto, lo que necesita una persona es arrepentirse de sus pecados. Porque Gálatas 6:7 dice con toda claridad: Dios no puede ser burlado. Tú dices, yo aquí ando viviendo la vida loca, no pasa nada, jajaja, jijiji. Dios no puede ser burlado. Y el pueblo de Israel se apartó de Dios, vivió como quería, y vino un rey pagano y los venció y los tomó presos y se llevó a varios a Babilonia, entre ellos a Daniel. Ahorita lo vamos a explicar. Para darles una idea de cómo era la forma de vida de Babilonia, un día Nabucodonosor tuvo un sueño, y de eso veremos algo en 8 días, donde Dios usó a Daniel para interpretar ese sueño. Pero antes de llamar a Daniel, para que se den una cuenta de cómo era este pueblo, dice Daniel 2:2 que cuando tuvo este sueño Nabucodonosor, hizo llamar el rey, escuchen, a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. En otras palabras, mis hermanos, Babilonia era cuna de hechicería, brujería, santería, todo lo que tiene que ver con prácticas ocultistas. Babilonia era la cuna de todas esas prácticas. O sea, Babilonia era una nación pagana, apartada de Dios, llena de hechicería. Ustedes saben que todas esas prácticas, hechicería, santería, limpias, Dios las aborrece. Esto es muy claro en la palabra de Dios. Déjenme nada más leerles un pasaje para que vean lo grave de estas prácticas, todo lo que tiene que ver con la adivinación, los horóscopos, el tarot, incluso los juegos de azar para ganar dinero. La Biblia los condena claramente como aquellos que van por su billetito de lotería. Ay, que el Señor me bendiga, ¿no? Con este billetito. La palabra de Dios nos enseña a confiar en Dios, no en la suerte. Vean Deuteronomios 18:9. Fíjense cómo Dios aborrece esas prácticas. Y le estoy hablando de esto porque ahí fue a vivir Daniel, y ahorita vamos a ver por qué. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, Israel iba a entrar a una tierra pagana, no aprenderás a hacer según las que abominaciones. Esa palabra abominaciones significa cosas repugnantes. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y las menciona. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego. Hasta sacrificios hacían de sus hijos. Pero vean lo que comienza a prohibirles Dios. Ni quien practique, ¿qué? Adivinación. O sea, todos esos que salen en la tele, y el Walter Mercado, y Amira, y ¿cómo se llaman los otros? Ustedes que conocen. Todos esos hacen prácticas, ahorita vemos que Dios abomina. Dice ahí, ni quien practica adivinación, ni agorero,
Agorero se refiere a personas que tratan de adivinar el futuro a través de señales, de las estrellas. O sea, los horóscopos no es más que una práctica que Dios abomina claramente. Y luego dice: ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. O sea, mediums, limpias, santería, y que te doy esta pata de conejo para la suerte, la metes en tu bolsa y la suerte, o el chupamirto, o una pulserita. Con esta pulserita, mira, vas a traer la pura vibra, te dice, ¿no? La buena vibra. Hoy también hay una práctica que tiene que ver con todo esto, lo que describe aquí Deuteronomio, que es el Feng Shui. ¿Han oído hablar de eso? No, mira, si tú acomodas tu sala así, el sillón con esta orientación, con otra, no, tu familia va a ir viento en popa. Son prácticas que Dios abomina. No, la cama de tu recámara, oriéntala hacia el oriente, donde se pone el sol, ahí ponla y vas a ver, tu marido va a caer rendido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo eso son prácticas de adivinación, de hechicería, y lo dice el siguiente versículo, versículo 12. Porque todo lo que acaba de mencionar es que abominación en el hebreo significa algo asqueroso, repugnante, que Dios reprueba terminantemente. Dice: es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, en Babilonia había todo eso. Ahí había brujos. Bueno, el tatarabuelo de Walter Mercado nació ahí. De veras, pregúntenle a él. Así, ¿de dónde vienen esas prácticas? Muchas de esas prácticas vienen de esos pueblos y de esas naciones como Babilonia. Y miren, Babilonia era una mezcla de Las Vegas con Catemaco, porque era una nación de pachanga, fiesta y brujería, de veras, O sea, se los pongo de una manera práctica, porque eso era. O no me digan que en Las Vegas es una ciudad muy espiritual y jajaja, jijiji. No, para nada. Entonces, el caso es que dice la Biblia que el rey tuvo necesidad o quiso que le trajeran jóvenes para servirlo a él en Babilonia. Vean Daniel 1:4. ¿Qué características tenían que? O sea, quería traer jóvenes de Israel a vivir a Babilonia con el propósito de servirlo a él. Y vean las características: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6. Entre estos, fíjense, entre estos estaba ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, amigos de Daniel, de los hijos de Judá. Es decir, Daniel llegó a vivir a esta ciudad mezcla de Las Vegas con Catemaco junto con sus amigos. ¿Y qué hizo Daniel? Debo decirles que para este entonces, analizando la escritura, Daniel tenía aproximadamente 15 años. 15 años. Bueno, llega Daniel ahí y vamos a ver el versículo 8. Y Daniel dijo: esto es el paraíso, esto es vida, aquí pura pachanga, fiesta, aquí es donde yo soñaba estar. Así dijo Daniel. ¿Qué hizo Daniel en cuanto llegó ahí? Y propuso en su corazón que no contaminarse. Dios permitió que Daniel fuera llevado a esa ciudad pagana. Nadie amaba a Dios, nadie hablaba de Dios. Era una vida de pecado, de excesos, de perversión, de brujería, de hechicería. Y Daniel, desde que llegó, propuso algo en su corazón: no me voy a contaminar, dice la palabra de Dios. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo primero que querían hacer es, acuérdense, tengo que darles aquí una explicación. Este era un pueblo idólatra.
sacrificaban comida a los ídolos, y lo primero que querían darle a Daniel era la comida sacrificada a los ídolos. Y Daniel desde el primer día dice: yo no voy a hacer nada que no agrade a Dios. Y no estaba en Disneylandia, y creo que Disneylandia está igual, pero no estaba en Disneylandia, estaba él en una ciudad de pecado, en una ciudad de perversión, pero él propuso en su corazón, y lo vamos a terminar en 8 días, y van a ver cómo él sí pudo vivir una vida íntegra en ese lugar. Porque no lo mandó Dios a un convento allá donde no había nada, y ahí puede decir uno, pues ahí ni peco. No, 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 estaba en un lugar de tentación fuerte y grave, pero él propuso en su corazón, dice, no contaminarse. Esta palabra propuso, para que vean, es clave, jóvenes, y es para todos, pero significa considerar firme y seriamente. O sea, desde que él llegó, consideró en su corazón firme y seriamente. También esta palabra en el hebreo significa reflexionar y tomar una decisión firme. Daniel llegó y dijo: la cosa aquí está, pero tremenda, hay mucha tentación, pero yo propongo en mi corazón, tomo una decisión seria en mi corazón, no voy a hacer lo que aquí hagan que sea pecado o desagradable delante de Dios. Lo cual me dice, jóvenes y hermanos y todos los que nos acompañan, tú tomas la decisión. Tú puedes estar en tu grupo de amigos en la escuela, en el trabajo, en donde te desenvuelvas, y puedes hacer lo que ellos hacen de pecado o decir: yo no me voy a contaminar, yo no voy a hacer nada que no agrade a Dios. Tú tomas la decisión. Es una decisión personal. Les insisto, de pequeñitos pues ahí llevas al niñito y vente, vamos acá, pero tú decides, y Dios ve todo lo que tú haces. Si en tu escuela, en el trabajo o donde te desenvuelves, haces lo que ellos hacen, o propones en tu corazón no contaminarte. Es tu decisión, y lo más importante es tu corazón. Dice la Biblia en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Daniel sabía que Dios lo llevó con un propósito. Daniel no dijo: pues Dios, ¿para qué me permite estar aquí? Pues ya ves, la tentación, la carne es débil, y pues la cosa está muy difícil, está muy fuerte la tentación. No, él propuso en su corazón no contaminarse, y Dios lo respaldó fortaleciéndolo. Cuando tú propones en tu corazón: Señor, yo no te quiero fallar, Dios te da la gracia y la fortaleza para que no le falles. Solos no podemos. Lo único que quiere Dios es una firme decisión en tu corazón: no te quiero fallar. Y vean, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. De verdad, oro, todos, pero sobre todo jóvenes, que hoy salgan con esa firme decisión en su corazón. No contaminarse, que realmente decidas hoy: me voy a acordar, voy a tener presente a Dios desde ahora que soy joven, antes de que vengan los días malos y no tenga en ellos contentamiento. Yo sé que cada uno puede decir: es que no sabe las tentaciones que hay en mi escuela, es que no sabe lo que hay en mi trabajo, es que la secretaria me está echando los canes, es que no sabe, hay muchas tentaciones. Pues no sé si hayan sido tan fuertes como las de Daniel, lo vamos a ver en 8 días, pero Dios lo bendijo. Pero tú decides, porque vean lo que dice: propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que ¿qué? Que no se le obligase. En otras palabras, nadie te puede obligar a pecar. Es que hermanos que no saben, me incitan, y tómate esta copa y échate este cigarrito y éntrale a este otro, y es que me quieren obligar. Nadie puede obligarte. Daniel estaba en el reino más poderoso de la tierra y le dijo al jefe de los eunucos: no me obliguen a contaminarme. Y Dios le dio gracia y lo fortaleció, y no participó en nada del pecado que había en ese pueblo. La situación es que dice la Biblia que nosotros somos luz, mis hermanos. Dice Mateo 5:14: vosotros sois luz, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Versículo 16, fíjense, es muy sencillo. ¿Qué significa que somos luz? ¿Que salimos y parecemos un foquito ahí bien brillante? No, vean lo que dice:
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Qué es ser luz? Manifestar las buenas obras para que los demás vean y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ser luz es mantener esa vida íntegra. Y la gente va a ver, mira, este es diferente. Porque se nota cuando alguien es diferente, cuando alguien no jala para todas las pachangas, cuando alguien no jala a hacer lo malo que los demás hacen. Se notan, mira, este es honesto, mira, este trata bien a las mujeres, este no anda diciendo groserías, este no anda hablando mal, este no está haciendo lo malo. Se nota, es luz quien vive diferente, porque sus buenas obras son visibles para los demás. O sea, ser cristiano es visible. No existen cristianos de la secreta. Que digan, no, tu vida misma, si realmente eres cristiano, alumbra, es notorio. Como vivimos en una sociedad donde dice la palabra de Dios que la mayoría va por el camino de la perdición, cuando uno va en camino contrario, se nota, ¿sí o no? Es notable, brillas, la gente lo ve, es diferente. Y eso fue Daniel, y lo vamos a ver un poco más en 8 días. Pero si tú y yo hemos nacido de nuevo, quiero decirles cuál es el llamado que tenemos. Primera de Pedro 2:9. Uno de los llamados más importantes dice: mas vosotros, quien ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, hemos sido llamados para anunciar a Jesucristo. Y lo primero con lo que lo anunciamos es con nuestra vida. Porque si yo le digo a la gente, mira, Cristo cambia, mira, Dios te va a dar una nueva vida, y tengo mi copa al lado, mi cigarrito en el otro, y tengo una vida que no tiene nada que ver con lo que Dios pide, la gente va a decir, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Cristo cambia. ¿Qué te ha cambiado a ti? Te van a decir. Por eso dice la palabra de Dios que somos nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable, es decir, a Jesucristo. Entonces miren, Daniel, regresando a Daniel 1:8, él propuso en su corazón no contaminarse. Yo sé que muchos comenzamos la semana, el mes a veces, con buenos propósitos. ¿Cuántos no se han hecho buenos propósitos? Que dices, esta semana ahora sí voy a adelgazar, ahora sí ya, adiós a los refrescos, adiós a las carnitas, solamente los domingos que haya talentos, ahí sí le voy a entrar, pero fuera de esos días ya no le voy a entrar. Y está bien, son buenos propósitos. O alguien que dice, yo me propongo ahora sí, voy a terminar la carrera, o yo me propongo, yo quiero ser presidente municipal como el Cuau, ¿no? A lo mejor alguien, pues es válido, ¿no? La mejor proposición que puedes hacerte delante de Dios es proponerte en tu corazón no contaminarte. Lo demás, Dios te va a dar la gracia y la sabiduría para tomar las decisiones. Pero que de verdad, antes de salir de casa, antes de salir al trabajo, a la escuela, proponte en tu corazón no contaminarte. A donde vayas va a haber infinidad de oportunidades para pecar. Va a haber quien te diga, ándale, éntrale, ándale, mira, a esa chica le gustas, pues qué onda, qué tal si te le acercas y mira, y ahora que eres joven y éntrale, y tú no, porque te propusiste en tu corazón, no lo voy a hacer porque yo quiero agradar a Dios, y a lo mejor te van a decir, eres maricón, y te van a decir lo que sea, pero tú vas a estar agradando a tu Creador que te ha dado vida eterna. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase. Es que hermano, es que me obligan. ¿Cómo que te obligan? Y tú que te dejas, ¿no? Es que si no te hablan en la escuela, si no haces lo que todos hacen, se burlan, te tachan, te dicen el aleluya, mira, te ven como raro. Que te vean raro. Cristo dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bienaventurados, así persiguieron antes que ustedes, dice, a los profetas. Habrá jóvenes que esta mañana que digan, yo quiero proponerme en mi corazón vivir una vida agradable delante de Dios. No va a ser fácil,
Porque el mundo va en contra de la palabra de Dios, la forma de vida, de pensamiento. Pero que tú salgas con esa firme decisión sabiendo que nadie puede obligarte. Si tú caes es porque quisiste. No, es que estaba la tentación bien fuerte, hermano. Acuérdense de José. ¿A poco no estaba bien fuerte la tentación? Ya veremos la vida de José. Pero nadie puede obligarte. Un día llegó un varón conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Mi jefe me está pidiendo que altere unas notas y unos gastos. Y pues es el jefe, dice. Entonces me está obligando. Digo, nadie puede obligarte. Sí, porque ya me dijo que si no me corre, pues que te corra. Y si te corre, ¿quién es tu proveedor? ¿Tu jefe? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es nuestro proveedor, hermanos? Dios, no es el jefe. Lo vamos a ver en 8 días. Daniel prefirió morir antes que hacer algo que desagradara a Dios. Y Dios en su gracia lo guardó, como saben la historia. Pero ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A los amigos? ¿Al mundo? ¿A los cuates? ¿O a Dios que te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? Repito, nadie te puede obligar. Un día los apóstoles en Hechos estaban predicando la palabra, los agarraron, los golpearon y les dijeron, les prohibimos, fíjense, era la autoridad de ese tiempo, les prohibimos que prediquen a Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. O sea, la Biblia nos enseña, sujétate a tus autoridades, obedece a tus padres, lo sabemos. Pero si cualquiera de ellos me pide algo contrario a la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este caso les estaban pidiendo algo que no iban a obedecer. ¿Cómo que ya no predicar la palabra? Y dijeron ellos, es necesario, es una necesidad obedecer a Dios antes que a los hombres. El asunto, mis hermanos, que hoy aún dentro de las iglesias hay jóvenes que viven vidas muy mundanas. Vienen a la iglesia, cantan, pero miren, hoy hay como una epidemia por las cosas light. Coca light, tamales light. ¿Qué más hay light? ¿Cuál? No, claro, como hay todo light, pues también hay iglesias light. Y también hay cristianos light. Ay, no hay que ser tan exagerados. Ay, bueno, pues no es tan malo. Ay, no pasa nada. Y vas con el pastor. Ay, pastor, ¿qué cree? Vivo en unión libre. Ay, hijo, no te preocupes. ¿La amas? Pues qué bonito que se aman. Y light quiere decir que se ha rebajado el mensaje del evangelio. La Biblia dice una verdad muy clara en 1 de Pedro 1:15. Y esto de light no tiene nada, sino como aquel que nos llamó es santos, sed. Esta palabra sed habla en un sentido imperativo, en otras palabras es un mandato. Sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. Jóvenes, sí se puede con Cristo. Que seas, te mantenga. La palabra santo significa apartados del pecado. Sí se puede, si has nacido de nuevo, sí se puede. Y ahora, si te propones en tu corazón, Señor, voy a ir a la escuela y ahí me están incitando a hacer lo malo, pero tú te propones en tu corazón y Dios te da la gracia y la fortaleza para que vivas así. Esto es el cristianismo, esto es lo que dice la palabra de Dios. No hay que rebajar ese mensaje. Bueno, trata de hacerlo mejor, mira, inténtalo. Mira, trata de ser buena gente. No, si se trataba de ser buena gente, Jesucristo hubiera dicho, miren, traten de hacerlo mejor, pórtense lo mejor que puedan. Nos vemos allá en el cielo en el año 2000. ¿Cuándo viene? Ya andan diciendo por ahí fechas, que en este mes, el día y la hora nadie lo sabe. Pero como es algo serio, Cristo tuvo que morir en una cruz por los pecados. O sea, el pecado es algo serio. Entonces, como jóvenes, a la luz de la Biblia, sí se puede. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo logró porque él tomó la decisión firme de no hacer nada que no agradara a Dios.
Y no es el único. En 8 días les voy a ampliar un poco más de Daniel. Pero déjenme irme al Nuevo Testamento con otro joven. Nada más para ampliar esta parte de la enseñanza, y en 8 días regresamos un poco más a Daniel. En 2 de Timoteo 3:15, ¿se acuerdan que hace 8 días creo que leímos algo de este pasaje? Daniel fue un niño, Timoteo, que desde niño le enseñaron, dice que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Timoteo fue un niño que su abuela y su madre desde pequeños le enseñaron la palabra. ¿Se acuerdan que yo les decía qué importante que a nuestros hijos desde pequeños los llevemos en la palabra? El asunto es que creció, fue joven y hasta fue un pastor muy joven. Alrededor de los 30 años era pastor de una iglesia muy grande en Éfeso. Pero escuchen, en aquel tiempo no era común un pastor de esa edad, ¿no? Porque yo ando en esa edad más o menos, ¿no? Entonces, no, pero en aquel tiempo no era común. Entonces, Pablo le escribe una carta a Timoteo y le dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu ¿qué? Tu juventud. O sea, no porque eres joven, a ver, y le empieza a decir, fíjense lo que le dice, sino sé ejemplo. La palabra ejemplo, una palabra griega tupos, significa estilo de vida digno de imitar. Sino sé ejemplo de los creyentes, escuchen, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 5 áreas en las que como jóvenes podemos ser ejemplo. Y digo 5 porque si la cuentas son 6. Pero la palabra espíritu en realidad no está en los manuscritos originales y no quiero forzar una interpretación de algo que no está en el original. Pero 5 cosas le pide en los que sea ejemplo y que ustedes jóvenes pueden ser ejemplo. Escuchen, palabra, conducta, amor, fe y pureza. Veamos cada una. La primera que le pide ser ejemplo, ¿cuál es? En palabra. Significa en lo que hablas, cómo hablas, lo que hablas. Dice Efesios 4:29, escuchen, ninguna palabra corrompida, sucia, podrida, que ofende, salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas deben salir de nuestra boca? Ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué nos pide la palabra de Dios? Ninguna palabra corrompida. Ahí entiéndase groserías, ofensas. Miren, hoy escuchas hablar a los jóvenes y de cada 10 palabras, 8 son groserías. Es más, hay una que ya no consideran groserías, que es aquella que se refiere al esposo de la vaca que empieza con G. Y ya no me la digan, pero ya saben cuál. Y entonces van ahí, no, que esposo de la vaca, mano. No, que esposo del, bueno, para no mencionarlo. Pero sí o no, ya se dice con una naturalidad. Hasta en la televisión, bueno, hasta gente que cree uno que es un periodista, que es muy honorable, usan esa palabra. Bueno, a nosotros, si amamos al Señor, dice ninguna palabra corrompida. Y esa es la que menos, pero usan unas palabras, mis hermanos. ¿Cuál es lo serio de esto? Mateo 12:36, fíjense. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ociosa significa inútil, sin sentido, sin propósito, dice que hablen los hombres, de ellas darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Todo lo que hablas, Dios lo va a traer a cuentas el día del juicio. Y estos jóvenes que hablan y dicen una de barbaridad. Bueno, un día un hermano me dijo, es que yo soy del norte y yo soy de acá del centro. ¿Y qué? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida. Sean ejemplo jóvenes en lo que hablan. Y ahí empieza uno a hacer luz. Mira este cuate, ¿qué no te sabes groserías? No, sí me las sé. Pero Dios me manda a no hablar eso. Luego, ¿qué más le dice? Digo, solo para ampliar acá. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿qué más? Conducta. La palabra conducta significa comportamiento. Que tu comportamiento, cómo eres, ya no solo cómo hablas, sino cómo te comportas, cómo te conduces en la vida, que la gente diga, qué conducta tan ejemplar, tan distinta tiene, la gente lo ve, y lo acabamos de leer en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que nos llamó es santo, sean santos ¿en qué?
en toda nuestra manera de vivir. Que tu conducta, la gente lo nota, mira, ese es diferente. Aunque te digan el aleluya y que el cristianito y que te digan lo que sea, pero ¿a quién estás agradando tú? A Dios. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Sé ejemplo, dice, de palabra, conducta, amor. ¿Y qué dice ahora? Amor. Aquí la palabra amor, como está aplicada en el original, habla que lo que hagamos, lo hagamos para servir a Dios en amor. Está hablando de una actitud de amor en el servicio, que tú lo que haces, lo haces por amor, sirves a Dios por amor, sirves a tus papás por amor, que la gente dice, mira, este hace todas las cosas diferente, porque la Biblia nos manda a hacer todas las cosas como para el Señor. Y no que, ay, tengo que hacerlo, no, por amor a Dios. Tú sirves a Dios por amor, sirves a tus papás por amor, lo que haces, lo haces por amor a Dios. El cristiano así debe ser, una persona que lo que hace, lo hace por amor. Por cierto, aquí en la iglesia hay muchas necesidades de cosas que hacer. Jóvenes, ayuden por amor a las cosas que también se hacen en la iglesia. Amén. Jóvenes, firmes, ¿no? Bueno, ¿qué más le dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Insisto, me salto espíritu porque no está en el original. Y luego le dicen ¿qué otra cosa debe ser ejemplo? En fe. Aquí la palabra fe se puede traducir como fidelidad. Sé ejemplo de fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. Que eres fiel a Dios y a su palabra. Que el deseo más grande de tu corazón es agradar a Dios obedeciendo su palabra. Jóvenes pueden ser ejemplos de fidelidad a Dios. Que oyes la palabra y la palabra de Dios me manda esto, Señor, dame tu gracia, yo quiero ser fiel. A final de cuentas, va a haber un día en que todos estemos en la presencia del Señor y va a haber un grupo de personas a los que Dios les diga, entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben a quién es? Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Los que fueron fieles a Dios, vean lo que les va a decir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiénes van a entrar? Los que fueron fieles. El que nació de nuevo, cuya evidencia fue que fueron fieles al Señor y a su palabra. Porque también hay otro grupo de personas, jóvenes y personas que no fueran fieles. Versículo 26, les dijo el Señor, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Versículo 30, vean el destino del que no fue fiel. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será que el lloro y crujir de dientes. En otras palabras, vale la pena, jóvenes, que se acuerden de su Creador ahora que son jóvenes. Que realmente si esta mañana no sabes si has nacido de nuevo, si eres cristiano, tomes esta decisión de arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo y tomar la firme decisión de no contaminarte. Miren, hoy las iglesias están preocupadísimas por entretener a los jóvenes. A ver, ¿cómo entretenemos a los jóvenes? Los jóvenes necesitan la palabra de Dios. ¿Quieren entretenimiento? Que se vayan al Circo Soleil. Ahí los entretienen, mira, hay un espectáculo muy padre. Pero quieren que caminen en santidad, necesitan la palabra de Dios. Pero bueno, dice algo más, porque así fue Daniel, mis hermanos. Daniel fue ejemplo de amor, de fe, de conducta, su hablar, todo lo vamos a ver en 8 días, pero esto es solo una introducción. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta palabra en el griego se refiere específicamente, escuchen, a pureza en el ámbito sexual. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? ¿Qué le pide Dios a los jóvenes? Que te guardes y que te mantengas puro sexualmente hasta el matrimonio. Hoy en día eso para muchos, ay, no, eso era antes, no, es la virginidad, no, hoy se ríen de eso.
Ya pasó de... No, no, no. Es más, hoy al que no ha tenido relaciones sexuales lo ven como bicho raro. Pero Dios no. Dios les manda y les demanda pureza sexual. El único o las relaciones sexuales son solamente correctas y agradables delante de Dios en el matrimonio. Fuera de él, la palabra de Dios le llama fornicación. Y hace unos años me acuerdo que iba yo en una ruta y me encontré a dos jóvenes, iban alardeando, no, pues yo a fulanita, ¿te acuerdas de fulanita? Pues ya, sutanita también, o sea, alardeando, pero Dios nos dice a nosotros, guárdate, sé ejemplo de pureza sexual, dice la palabra de Dios. Eso manda la palabra de Dios. Que hoy la sociedad te dice, no, eso era de los años de antes. Dios sabe por qué da esta instrucción. La realidad es que es por protegernos a nosotros. Dios sabe por qué lo diseñó así. ¿Por qué creen que hay tanta enfermedad venérea y el SIDA y tantas cosas? Porque el hombre no ha obedecido la instrucción de Dios. El sexo es dentro del matrimonio y sí se puede, jóvenes. Y en ese asunto, cuando hay mucha tentación en el área sexual, no hay más que una opción, que Pablo se la dijo al mismo Timoteo, segunda de Timoteo 2:22. ¿Qué tenemos que hacer con las tentaciones sexuales? Dice, huye también de las pasiones juveniles. Todas las tentaciones que tienen que ver con la juventud, ¿qué dice que debes de hacer? Huye. Hay gente que tiene frases muy rimbombantes. Puedo estar en el fuego y no quemarme. ¿Sí? Al rato vas a caer. Aquí dice, huye. Lo vamos a ver en la vida de José. ¿Se acuerdan? La esposa de Potifar, su jefe, le echaba los canes. Y ándale. Y ahí dice la Biblia que todos los días le decía, acuéstate conmigo, José. Bueno, un día llegó y ya abiertamente se le propuso. ¿Y qué hizo José? Huyó. Más vale aquí corrió que fallarle a Dios. O sea, en este ámbito, jóvenes, de las tentaciones sexuales, no hay de otra. No te hagas, es que yo puedo ser fuerte, valiente. Huye, escápate. No, es que yo puedo ir a esa fiesta y no me van a jalar. Tarde o temprano vas a caer. La palabra de Dios dice, huye. No hay de otra. Pero si estás todo el tiempo en la tentación, hasta hay un dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Algo así. Bueno, ese es un dicho, pero aquí la palabra de Dios dice, huye. Porque el Señor sabe que esas pasiones juveniles son fuertes. Al contrario, dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Escucha, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En otras palabras, júntate con quienes siguen al Señor. Porque te sigues juntando y tus mejores amigos son del mundo, te van a jalar, tarde o que temprano vas a caer. Mejor sigue con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Y así vivió Daniel, ejemplo de fe, de pureza, de conducta, de amor, de fidelidad a Dios. Y dice Daniel 1:8, vámonos hacia el final, porque quiero hacer un llamado esta mañana. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo logró. Y no estaba en un convento, estaba en Babilonia, cuna, insisto, de perversión, de hechicería y de brujería. Y como se mantuvo íntegro, Dios lo bendijo grandemente. Y en 8 días lo vamos a ver, pero lo primero que él hizo es comprometerse con Dios. Miren, cada uno decide qué va a hacer. Pero yo quiero decirles que el pecado tiene una consecuencia. Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y aquí la palabra muerte se refiere a la muerte eterna, sin Cristo. Y el otro día, hace unos meses, me dijo un joven, no, yo sí quiero irme al infierno. Dice, allá van a estar pues no sé, mis grupos de rock, allá va a estar la música, la pachanga. ¿Eso crees? ¿Saben qué va a suceder ahí? Apocalipsis 20:10.
Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Escuchen lo que va a hacer ese lugar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno, mis hermanos, es un lugar de tormentos por la eternidad. No va a haber pachanga, ni fiesta, ni nada de eso. Y todo esto a causa del pecado. Es tan serio el pecado que hace poco más de 2000 años Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario. El justo, dice la palabra de Dios, por los injustos. Dice Isaías 53, 5 y 6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si el pecado no fuera grave, él no hubiera muerto. El otro día me dijo una persona, es que yo creo que la gente que es sincera se va a ir al cielo. Si fuera por sinceridad, ¿para qué vino Cristo? Si fuera por ser sincero, ¿para qué murió? Pero él tuvo que pagar en una cruz, derramar su sangre preciosa para que tuviéramos vida eterna. Y no para seguir igual, dice 1 Pedro 1:18, que vino para rescatarnos de una vana manera de vivir. Jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Si no has nacido de nuevo, si no estás seguro que Cristo es tu Señor y Salvador, comienza por arrepentirte de tus pecados. Cristo ya pagó en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos esa esperanza. Arrepiéntete de tus pecados y cree, porque Él ya pagó. Dice la Biblia en 1 Juan 1:12, el que cree en el Hijo tiene la vida. Si tú esta mañana te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te va a dar la vida eterna. Y ahora sí podrás proponerte en tu corazón no contaminarte. Así es como comienza uno a acordarse de su Creador desde los días de la juventud. Ahora, número 2, quizás tú ya conoces al Señor. Dices, yo ya soy cristiano, hice una decisión hace un tiempo. Gloria a Dios. Pero quizás has fallado. Has estado dando tumbos y caes una y otra vez. Proponte firmemente esta mañana no contaminarte. Yo quiero hacer 2 llamados. Quieren cerrar todos sus ojos. Quiero pedirles silencio. Si quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Qué maravilloso es saber que Jesucristo ya vino y pagó por tus pecados. Derramó su sangre por ti y por mí. Quizá tú lo sabes en tu mente, pero el Señor quiere que esta verdad caiga a tu corazón. Habrá esta mañana un joven o cualquier persona que por primera vez quiere decirle en su corazón, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Quiero recibir tu perdón y tener la vida eterna de la que habla tu palabra. ¿Hay alguien que en su corazón tiene ese deseo? No importa que seas joven o no joven. Ponte de pie. Si tú quieres hacer esta decisión y decirle, reconozco mi pecado, me arrepiento, ponte de pie. Yo quiero orar contigo y quiero que juntos oremos para que a partir de este día Él te regale el don maravilloso de la vida eterna. Ponte de pie. Hoy es el día de salvación. Ponte de pie ahí en tu lugar. Gracias a Dios. Hay alguien más que quiere asegurarse en su corazón realmente que ha nacido de nuevo, que tienes vida eterna. Ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie ahí en tu lugar. Recuerda que Jesucristo ya pagó por tus pecados. Y gracias a Dios Él resucitó y ahora te puede dar la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Alguien más, asegúrate esta mañana. Tú y yo no sabemos si vamos a estar mañana. Nadie lo sabemos. Pero hoy tienes la oportunidad de acordarte del Señor y Dios de la Biblia. Hay alguien más, ponte de pie. Hoy es el día de la salvación. Ustedes que están de pie, vamos a decirle al Señor, Dios, en esta hora reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que mi vida te ha ofendido. Y esta mañana me arrepiento de haber vivido esa vida de pecado porque sé que te ofendí a ti. Esta mañana me arrepiento de todo corazón y te pido perdón y me tomo de la gracia y del regalo
que tú nos diste en esa cruz al derramar tu sangre, pidiéndote que me limpies con tu sangre preciosa, pidiéndote que desde ahora seas el Señor y Salvador de mi vida, y tú guíes y controles mi vida de aquí en adelante. Gracias, Señor, por ese regalo. Te recibo por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes que se pusieron de pie, tomen asiento, por favor. Ahora un segundo llamado. Hay alguien aquí que ya eres cristiano, que dices, yo ya conozco del Señor, pero quiero tomar esa decisión firme de no contaminarme, tomar una decisión firme de realmente acordarme de mi Creador desde ahora. No importa que seas joven o no, ponte de pie. Tú que quieres tomar una decisión firme de seguirle, de servirle, de seguir su palabra, ponte de pie. Ponte de pie y díselo al Señor. Es un compromiso de tuyo con tu Dios, y Él conoce tu corazón. Mis hermanos, creo que es tiempo que la iglesia realmente camine como esa iglesia pura y sin mancha por la que viene Jesucristo. Olvídate de lo que has visto de otras personas y el mensaje diluido que se ha dado en la palabra. Dios hoy te llama a una vida santa. Él no quiere menos, pero Él está contigo para fortalecerte, darte de su gracia, para que tú y yo caminemos en la vida agradable que Él quiere. Ponte de pie y dile al Señor, Señor, yo propongo en mi corazón, tengo el firme deseo realmente de seguirte a ti y a tu palabra, Señor. No quiero mirar atrás, quiero mirar hacia adelante a lo que tú tienes para mi vida. Quiero seguir tus planes y tus propósitos. Ya me he hecho yo muchas proposiciones en mi vida, pero hoy quiero proponerme primeramente no contaminarme y caminar en integridad. Díselo al Señor ahí en tu corazón. Habla con Él. Díselo al Señor. Y jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Acordémonos de Daniel. Y ya veremos en 8 días la vida íntegra, la vida ejemplar de este joven, que Dios prosperó a tal grado que fue uno de los hombres más importantes en el gobierno de un rey pagano. Aún la gracia de Dios lo llevó a servir a ese lugar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de cada persona en este lugar. Te doy gracias por los jóvenes. Te doy gracias por los adolescentes que están escuchando tu palabra. Es mi oración que esta palabra haya caído en buena tierra, porque este mensaje, Señor, es para que todos volvamos de todo corazón a servirte a ti y a caminar en santidad. Oramos y te damos las gracias en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.